En 1960 comenzó a prepararse la gran campaña nacional de alfabetización. En enero de 1961 inició oficialmente. Mas un hecho cruel, acontecido el 5 de enero de 1961, pretendió acobardarnos. Ejecutar al maestro voluntario Conrado Benítez fue la gran idea. Nos subestimaron. Por aquel joven negro de casi 18 años, una legión de adolescentes y jóvenes salimos por llanos y montañas con la luz que encendió Conrado a borrar tanta ignorancia. Conrado, faro de luz por llanos y montañas de Cuba. Al amanecer del 4 de enero, Conrado regresó a Pitacones, geografía de las montañas de Trinidad. Logró llegar hasta Las Tinajitas, finca de San Ambrosio de Caragucey, donde lo esperaban escuela y alumnos. De aquel día de año y maestro nuevo, recuerda Víctor Lara. Fui alumno de Conrado Benítez. Yo me acuerdo que él era una gente muy seria a pesar de su joven edad. Él le avisaba a los padres cuando él llegaba, él decía, no mande los muchachos a la escuela hasta que yo no venga y le avise. Él llegaba a la escuela y avisaba casa por casa para que mandaran a los muchachos a la escuela. Nosotros no íbamos a la escuela hasta que él no llegaba, y a veces él se enredaba porque era muy lejos el transporte y no podía, y él venía a veces, y nosotros nos demorábamos y él venía a avisar, decía, Dios mío, no, olvídate que él viene a avisar. Aprendimos o no aprendimos mucho porque él dio clase poco tiempo. Cuando él llegó ahí, nos avisó que era el maestro, nosotros fuimos a la escuela y dio clase un tiempecito, cerrando el año ya en enero. En diciembre se fue esperando que viniera y cuando vinieron ya lo cogieron los echados. Onelia Crespo también lo recuerda. Hoy día daría la vida por cocinar para él y su novia, como en los últimos días de diciembre de 1960. Un hombre grande, sí, tratable y buena gente. Bueno. Y yo le dije, dale a comer, porque la mujer de la casa estaba enferma, yo le hice entonces a la mujer. Y ellos almorzaron lo más rico en la casa. Él se sonreía siempre y contento, y ¿cómo se llama? Como es alto, un hombre grande así como usted. En este territorio de la abrupta geografía operaba Osvaldo Ramírez, quien junto a su banda de alzados pasaron a sembrar del temor al horror, pero contrario a sus deseos, convirtieron a Conrado en faro de la alfabetización. Uno de los infiltrados, agentes, que estaba infiltrado en la banda, le ofrece a Conrado dejarlo salir. El joven pensó que podía ser aplicarle la ley de fuga y no aceptó, porque planteó de que él era el maestro, que lo tendrían que respetar y que no iba a salir. Al día siguiente, día 5 de enero, se produce el asesinato. Lo golpean, lo torturan junto con el campesino, lo ahorcan en ese lugar. Siempre hacían este tipo de maniobras para evitar disparos que no pudieran oír. Héctor Viera, jubilado del Museo Lucha contra Bandidos de Trinidad, comparte criterios del caso de Conrado, uno de los que más investigó, porque, aunque muerto vilmente a manos de una banda de alzados, aquel joven siguió enseñando. Le cortaron los genitales, cosa que fue horrible, a la vista del campesino, que ya, por supuesto, muerto de terror. Y después lo ahorcaron en árboles que había en el lugar bastante frondoso. Aquel 4 de enero de 1961, Conrado regresó a Pitacones tras sus vacaciones de fin de año. Entre sus pertenencias, el retrato de su novia, la credencial para viajar gratis en ómnibus, algunos libros, los juguetes que compró para dar a sus alumnos el Día de Reyes y un par de zapatos. Al hermano mío que andaba descalzo, que iba a la escuela descalzo,
Él le midió el pie para traer unos zapatos y no se los pudo traer tampoco. Que eso no se te olvide porque los niños no se les olvidan muy fácil las cosas porque le quedan presas a la mente. Y nos acordamos de todo lo que él hacía, de todo cómo era él. Muy responsable con las cosas de él, con las clases, con todo. Tenía esa idea de darle también superación a los mayores. Y preparó el local y todo para eso, pero no pudo realizarlo completo. Iban a hacer unas mesas y no sé qué cosas ahí con los campesinos. Y no pudo hacer nada de eso, se fue como un proyecto, pero no llegó a llevarlo a lo que era la realidad, porque no tuvo tiempo para eso. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Los entierran superficialmente en el lugar. Días después, un campesino detecta los restos porque los puercos, los cochinos, habían hociqueado el lugar y detectan los restos y los entierra un poco más profundo. Esa información en el año 1967 llega a los estudiantes de la escuela de Topes de Collante, a un señor llamado Agripino. Este señor propone a la Brigada Estudiantil Universitaria José Antonio Echeverría, que era fundada en esa etapa, ir al lugar, buscar los restos y encontrarlos y hacer un entierro y hacer un pequeño monumento. Se trasladaron al lugar, estuvieron 2 días, encontraron los restos, los enterraron en 2 pequeñas cajas de madera y fundieron una placa para simbolizar el lugar. De los desvelos de Conrado, Víctor Lara se presentó para evocarlo. Yo veo que hay gente que se han olvidado de eso, mucha gente, y que hablan así, como se llama, como desconociendo, queriendo olvidar lo que pasó, que fue la época esa de que los alzados eran pagos por los Estados Unidos. Primero hicieron como un tribunal, los juzgan por estar comunicando ideas comunistas a los campesinos, que eran comunistas y por comunistas serían sancionados. Y Osvaldo Ramírez, que era un individuo violento, bastante embriagado, porque acostumbraba a embriagarse constantemente, es el que dicta sentencia, pena de muerte por ahorcamiento, ya después que están prácticamente muertos. En el año ya 2001, yo recibo la información del Comité Central de que se iba a construir el monumento de la lucha contra bandidos en el Escambray. Me citan al Comité Central y yo voy a La Habana. En esa entrevista con el Departamento Ideológico del Comité Central, hablamos de los restos de Conrado y de Irineo. Y el señor me dice, ¿usted está seguro que los restos están allí? Le dije, yo no estoy seguro. Yo recibí la información. ¿Usted tiene posibilidades de buscar en el lugar? Le dije, sí. Tengo un equipo de restauración que podemos investigar. Inmediatamente me dirigí al lugar. Con el equipo de restauración empezamos a excavar. Encontré en uno los restos y un par de cueros de zapatos rojos. En el otro, los restos con los cueros de una bota. Eso rápidamente me dijo que estaba en presencia de el maestro con los zapatos rojos. Por supuesto, ningún campesino se ponía zapatos rojos. Y en otro lugar, el campesino. Ya yo había preparado con los combatientes de Pitajones 2 pequeñas cajas de madera. Recogimos los restos en la caja separada y los llevamos al Museo de la Lucha contra Bandidos. ¡Apacacio!
como yo había participado mucho en excavaciones arqueológicas, rápidamente observé los cráneos. Los cráneos con los pómulos altos, pues yo sabía que pertenecían a una persona de color. Y el otro que no tenía los pómulos altos, una persona blanca, que era el campesino. O sea que era bastante identificable. Los restos estuvieron en el museo alrededor de un mes, hasta que se comprobó utilizando los mecanismos actuales. Conrado fue el mártir del año de la educación, el mártir de los maestros, el héroe anónimo que ganó el corazón del pueblo. Gracias a su ejemplo, el 22 de diciembre de 1961, Cuba se declaró territorio libre de analfabetismo. Su luminosidad es faro que irradiará saberes, llanos y montañas.